Esta parada, bueno, la hemos agregado un poco de última hora porque nos parecía muy importante hablar de algo que tiene este barrio y que tiene esta ciudad y que a veces lo tenemos tan cerca que pasa desapercibido, ¿no? Es el Mercat Dominical de Llibres de Sant Antoni. Y que todos hemos estado ahí, todos tenemos vivencias y que nos parece muy importante poner en valor lo que significa para el barrio, para la ciudad y también lo que ha significado para la historia de esta ciudad, ¿no? Empezando por ahí, pues hablaremos un poco de la historia, de cómo es que este barrio tiene este Mercat de Llibres. Y bueno, nos remontaríamos a los mercados de segunda mano de principios del siglo XIII-XIV que tenía ya Barcelona. Bueno, estaremos amenizados con un poco de música, que ya va bien también, es más festivo el tema. Bueno, estos mercados de usado se extendían por todas las ciudades de Europa y Barcelona no era la excepción. ¿Se escucha con todo y música o...? Sí, bueno, lo intentamos, ¿no? Estos mercados de segunda mano, con el paso de los tiempos, iban llegando libros a ellos, porque al principio los libros eran un bien tan apreciado y tan caro que no estaba al alcance de todos. Yo creo que dejaremos pasar a la banda. Bueno, estos mercados de usado fueron proliferando y en Barcelona no era la excepción. Lo que llamaban bueno, desde aquellos tiempos los encantes, ¿no? Que venía la palabra encante porque la gente vendía cantando, ¿no? Un poco de pase por aquí y tal, ¿no? Lo típico de todos este tipo de mercados. Pero precisamente el Mercat de Llibres de Sant Antoni tiene una historia que no viene del siglo XIII-XIV, sino del siglo XIX, principios del siglo. En la ocupación francesa llegó un mercado que se llamaba la Fira de Belquer, que era también un mercado de segunda mano, pero que solo ocurría los domingos. Y hay varias teorías, la más extendida es que se inició en lo que actualmente es el Mercat de Sant Antoni antes de que existiera este, ¿no? ¿Por qué sucedía en este punto y no en otro? Recordad que lo que son las rondas eran las murallas de la ciudad. Y las mercancías o los mercaderes de segunda mano y demás que no tenían locales establecidos, pues se colocaban en las afueras de las ciudades y esta era una de las puertas de entrada a la ciudad. Posteriormente se inauguró el mercado en 1882 y en aquellos momentos el Mercat de la Fira de Belquer se puso en lo que era la Ronda Sant Antoni, la Ronda Sant Pau y algunos de los carreres bueno, que estaban alrededor. En aquellos momentos la fira seguía siendo una fira de segunda mano, había unos 20 o 30 paradas de libro y posteriormente se les movió de aquí y se les pasó lo que era Paral·lel, la zona del Molino. Y ahí sucedió que empezaron a haber cada vez más paradas de libro, más paradas de libro. ¿Por qué sucedía esto? Pues en aquellos años, que estamos hablando entre 1920 y 1936, Barcelona comienza lo que es un boom literario y de edición de libros. La ciudad vivía primordialmente de lo que era la industria textil y la industria editorial empieza a tomar fuerza. Sumado esto a los movimientos obreros descubren en la cultura una herramienta casi milagrosa de ascensión social y de lucha, el libro se convertía como en una herramienta para cambiar el mundo y las clases populares empezaban también a tener acceso a los libros. Esto pasa, bueno, es lo que llevaban los libros a las calles para llegar a esta gente. Durante la Segunda República se hicieron algunas leyes para que hubiera más bibliotecas públicas. En 1934, me parece, se aprueba una ley para llevar bibliotecas públicas a toda la periferia, donde eran los barrios obreros. Todo este movimiento cultural y demás pues viene después truncado por lo que ya sabemos que pasó, ¿no? El franquismo. Y en el franquismo no es que se prohibieran explícitamente ciertos autores, pero sí, por ejemplo, la Cámara de Libreteros de Barcelona en el 1939 ya publica una lista de autores que se han de retirar de todas las librerías. ¿Esto qué pasa? Esto sumado al cierre de las bibliotecas públicas y la no ejecución de todas aquellas bibliotecas que estaban previstas en la periferia, crea un vacío muy importante en el acceso a la cultura de muchas de las clases sociales. En ese momento el mercado de libros vuelve a tener un papel muy importante, porque acerca la cultura, no solo aquella que era permitida, sino también la que no era permitida. Bueno, hice un pequeño inciso que se me ha olvidado. ¿En qué momento aparece aquí el Mercat de Llibres? En el 31, cuando estaban todavía en Paral·lel, se funda lo que es la Asociación de Llibreters
y comienzan la demanda de tener un lugar fijo y que esté libre de la intemperie y con mejores condiciones que en el Paral·lel. Entonces piden explícitamente volver al Mercat de Sant Antoni, que era donde históricamente la Fira del Quer había existido, y se le dan lo que eran las marquesinas que todos conocimos y que ahora ya no existen. Bueno, existirán dentro de poco, pero de otra manera diferente, ¿no? Y también esto asegura un poco la pervivencia de este mercado, ¿no? Deja de ser un mercado tan nómada y tan poco estructurado y se convierte en algo mucho más estructurado. Los libreteros tienen donde guardar los famosos carros, que después hablaremos de ellos, y bueno, y su función social continúa. Su función social primordial, que era llegar la cultura, también se transforma en una social un poco rebelde y un poco reivindicativa contra el franquismo, ¿no? Y aquí es donde entra, bueno, lo que comentaba Miquel, ¿no? Yo soy hijo y nieto de exiliados en México, y mi abuelo, que era parte de la CNT y de la FAI, en México continúa publicando lo que era el diario Tierra y Libertad. Y con algunos compañeros y paradistas del Mercat de Sant Antoni ayudaban a la distribución de este tipo de literatura, ¿no? Sí, todo por debajo de la mano, todo con mucho cuidado, pero bueno, es una labor muy, muy importante de cohesión social, de reivindicación y de hacer ese tejido social que posteriormente en la democracia, o como le queríamos llamar a lo que tenemos ahora, sirve para hacer tejido vecinal y continuar luchas que al día de hoy pues todavía no están conseguidas y que tenemos que seguir luchando, ¿no? Desde diferentes frentes. Este tipo de luchas, digamos, debajo del agua de los libreteros del Mercat de Sant Antoni también pasaba en los encants de Sant Antoni. Una muestra ahí es Concha Pérez, que muchos del barrio la conocen, que ayudó al tejido vecinal y también era, bueno, parte de la CNT, y también ayudaba en esta distribución de diarios como Tierra y Libertad, Ideas y otro tipo de publicaciones. Y bueno, independientemente del valor social y el valor, digamos, que tiene para los usuarios, para los que necesitamos libros, también lo tenía para todos aquellos que escribían. Todos los que serán mencionados en esta ruta eran asiduos al Mercat de Llibres de los domingos, y muchos otros autores también venían, ¿no? Y bueno, me gustaría leer un par de citas textuales de algunos de ellos que hablaran del Mercat de Sant Antoni, ¿no? A ver si tengo un ejemplo. Por ejemplo, hay una cita de Dissner que dice: «Parlem molt sovint de com cal fer sortir la cultura del carrer. El nostre mercat de llibres demostra com nosaltres ja ho hem practicat des de fa anys». ¿No? La eterna disyuntiva de cómo llegar a la gente, esto ya se está haciendo aquí y se tendría que probablemente replicar en muchos otros lugares, ¿no? Que es el espíritu de lo que quería decir Dissner. También tenemos que recordar a escritores que formaban parte del Mercat de Llibres, ¿no? Como es Antonio Rabinaz, que hasta hace muy poco tenía su parada de libros y con todas sus ganas seguía recomendándonos libros y dándonos el placer de charlar con él, ¿no? Que toda esa gente no debe de caer en el olvido, ni todos los libreteros, porque hemos de recordar que es una tarea muy, muy, muy dura. Pocos seríamos capaces de levantarnos absolutamente todos los domingos a las horas que se tienen que levantar cuando todavía no sale el sol para cargar esos carros y acercar al pueblo la literatura. Y no solo acercarlo, sino esa labor que tienen de cercanía que no encontramos en ninguna librería de las establecidas. Una librería establecida, tú entras y es silente, distante y mucha gente no se siente cómoda en ella. En cambio, el Mercat Dominical del Llibre es una fiesta en la que el libretero está a menos de 1 metro de ti y te increpa y te recomienda y te conoce, sobre todo la gente que vamos muy a menudo, ¿no? Y eso es un valor también que no sucederá en otro tipo de distribución. Vendrá el libro digital, lo veremos por internet, intentaremos leer una crónica, pero jamás, jamás, jamás será sustituto del libretero de proximidad. Y eso es una de las cosas que hay que poner en valor y recuperar y conservar. Hablando de libreteros, también hay una anécdota importante, ahora que mencioné también lo de los carros que se empujaban cada mañana y demás. Otro de los paradistas, que probablemente muchos de vosotros conocéis, que era Manuel Aïssa, el anarquista, hace poco se jubiló e hizo un relato sobre su carro, ¿no? Pensando un poco de que, bueno, es un elemento central del Mercat de Llibres y que todos estos carros, como elementos que han estado en toda la historia de esta ciudad, pues tienen algo que contarnos, ¿no?
y él se imaginaba, probablemente es una imaginación pero no muy lejos de la realidad, que bueno, que su carro, que tenía 100 años, que había participado en la huelga de la canadiense, que también estuvo en la Semana Trágica, que durante los hechos de julio del 36, el ataque fascista a Barcelona, formó parte de la barricada que estaba en Paral·lel, que tampoco es muy desencabellado, porque en 1936 es el año que se cambia el mercado de libros aquí, y donde estaba esa barricada era precisamente frente al molino. Entonces quizás es parte de fantasía o no lo es. Pero todos los elementos de este mercat de llibres tienen una historia que contarnos y sería muy importante que no se pierda en la memoria. Y por último os leeré también una pequeña frase, bueno, un pequeño texto de Pere Calders que habla explícitamente sobre el mercat de Sant Antoni. Un dels punts consistents de la zona és la Fira Dominical del Llibre, que ofereix la deliciosa paradoxa de ser albergada també pel mercat, el qual sembla una llosa que dona per a tot una marassa. Cada primer dia de la setmana, de festa i de repòs, cessa el brogit de l'interior de la plaça, tanquen les parades de frutes i verdures, les peixateries, les polleries, les cancel·laderies, les carnisseries, tot el bigarrat món dedicat a les necessitats ciutadanes de parar la taula a les hores fixes. Però és una calma enganyadora. A fora, en el perímetre habitual ocupat per les parades de roba i miscel·lània en general, s'ha produït una transformació miraculosa. Han apartat les veles i han sorgit, en qüestió de poquíssimes hores, les parades de llibres, amb unes altres comerciants i un altre públic. Queda flotant en l'aire un olor de paper vell i de peix. En comptes de clients que palpen l'enciam per comprovar el seu estat de conservació, ha aparegut l'explorador en recerca d'exemplars impresos difícils de trobar. Si té sort i en troba algun, també el palpa atentament. Entre el mercat, els encants, la fira de llibres i les botigues paral·leles ocasionen unes mutacions sensacionals d'aquelles que, en un determinat teatre modern, persegueixen sense aconseguir-ho pas sempre. És un fregolismo impresionant. Es un poco un resumen de lo que muchos autores han pensado del mercat de llibres. Vázquez Montalbán ha parlat també, Terence Simós també ha parlat del mercat de Sant Antoni, i podríem parlar hores i hores de tota la gent que ha dit alguna cosa del mercat dominical de llibres, no? Però bueno, ara fer un petit incís per recordar que tenim això aquí i que l'hem de mantenir i posar en valor com societat.